Aquella noche se convirtió en la más vibrante y emocionante que he experimentado hasta ahora. Fue en un tranquilo día de martes cuando todo sucedió. Después de la clase nocturna que me transmitió una calma absoluta y una sensación de tranquilidad total, me sentí completamente agotada por la rutina diaria, ansiando únicamente entregarme al sueño. Pensaba que al recostar mi cabeza en la almohada, todas mis preocupaciones desaparecerían, pero eso era antes. Para seguir disfrutando de contenido similar, te invito a suscribirte a mi canal y así no perderte futuras historias fascinantes como esta. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar a continuación es realmente fascinante. Durante 8 años, he sido la única responsable de mis hijos, luego de que mi expareja y yo decidimos seguir caminos diferentes, sin que nuestra separación fuera perjudicial. Alejarme de él ha sido un reto enorme, pero criar a mi hijo Alejandro ha sido la mayor bendición que he recibido. Él lo es todo. Siempre me consideré una persona perspicaz y divertida, con una actitud generosa, aunque a veces la responsabilidad de ser madre y padre al mismo tiempo me agotaba. Aquella noche, el agotamiento me había vencido mucho más temprano de lo acostumbrado. No pude ni siquiera terminar de cambiarme antes de desplomarme en la cama, mientras la vivienda permanecía en completo silencio. Alejandro se encontraba sumido en un sueño profundo. Desde hace unas horas, luego de un largo día entre videojuegos y responsabilidades, me invadía un sentimiento de agradecimiento por ese momento de calma. Mi habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la suave luz de la luna que se colaba tímidamente por las cortinas, mientras me acomodaba bajo las cobijas. Mientras el calor me abrazaba y permanecía tendido bajo la luz de la luna que dibujaba suaves sombras en las paredes, no pude evitar meditar sobre todo lo sucedido. Últimamente, la vida transcurría de forma tranquila, lo cual era reconfortante después de todo lo vivido anteriormente. Durante el año pasado, Alejandro y yo nos hemos visto en la necesidad de ajustarnos a diversas situaciones tras la ausencia de su padre. Solo nosotros dos nos enfrentábamos unidos a los desafíos, a pesar de que Alejandro llevaba casi 2 décadas en nuestra historia juntos. Seguía manteniendo la misma cercanía que tenía en su niñez. Siempre pendiente y afectuoso. En ocasiones me preocupaba que estuviera asumiendo demasiadas responsabilidades para su corta edad. Una sonrisa se dibujaba en su rostro al pensar en él. Tiene un corazón gigante, y me siento afortunada de tenerlo en mi día a día. No obstante, esa noche estaba tan agotado que no quería pensar en nada más. Justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por el sueño, noté un suave golpe en la puerta, sintiendo como mis párpados se hacían más y más pesados y mi cuerpo se relajaba. Desde mi cuarto, me desplacé suavemente entre la vigilia y el sueño, tratando de identificar de dónde venía el ruido de golpes. Se volvió a manifestar con mayor fuerza, como si algo o alguien estuviera tratando de impedir que cayera en ese agradable estado de somnolencia. El tono de Alejandro. Tan solo un murmullo. Bastó para que me despertara por completo. Al abrir los ojos, intenté enfocar la vista y dirigí la mirada hacia la puerta. A pesar de que la luz del pasillo estaba apagada, lograba distinguir la silueta de Alejandro parado en la entrada. Me levanté un poco, frotándome los ojos. ¿Podrías describir la situación actual? El nombre de Alejandro. Tenía un tono de voz profundo. Todavía confundido por el cansancio, dudó por un breve momento. Antes de entrar, asegúrate de cerrar la puerta detrás de ti. Casi susurrando. Mostrando incertidumbre sobre su existencia. Susurró que le resultaba imposible conciliar el sueño. Evitando mirar directamente a los ojos. Recorrí mi cuerpo entero con un escalofrío repentino. Desde que se separaron, Alejandro ha tenido problemas para dormir últimamente. Aunque no lo había manifestado claramente, sabía que la falta de su padre le afectaba más de lo que quería admitir. En ocasiones como esta, lograba sentir el peso reflejado en sus ojos. Acércate, le susurré amablemente, señalando el lugar a mi lado. Si quieres, puedes quedarte a dormir en mi casa. Hizo una breve pausa. Después, se aproximó y se tumbó en la cama junto a mí. Inclinándose de costado y dirigiendo la mirada hacia mí. En ese instante, me di cuenta por vez inicial de lo cansado que lucía. En su mirada se escondía algo adicional. Una debilidad inesperada y poco frecuente. ¿Te gustaría hablar al respecto? Realicé la pregunta manteniendo un tono amable. Inclinó la cabeza en señal de negación, dejando que su melena oscura ocultara su mirada. No solo anhelaba tu cercanía,
sino que mi corazón se había enternecido, pues había pasado mucho tiempo sin buscar consuelo de esa forma. En mi infancia, solía acariciar su melena y mostrar una tierna sonrisa. De acuerdo. No hay inconveniente. Quédate el tiempo que sea necesario. Mostró una sonrisa. Sin embargo, el brillo en su mirada continuaba. Algo más íntimo que no estaba preparado para compartir. No me mantuve firme en esa posición. Me tumbé de nuevo, nos tapé con la manta y dejé que el silencio nos abrazara por un instante. Nos quedamos en ese lugar. El tranquilo sonido de nuestra respiración colmando la habitación. Pensé que ya estaba dormido cuando su voz, apenas perceptible, interrumpió la quietud, interrumpió la calma. ¿Te da nostalgia a veces, mamá? Me sorprendió la pregunta. No hizo falta que me explicara a quién se refería, ya que entendía que hablaba de su papá. Había estado evitando ese asunto. Una pregunta a la que en ocasiones me resultaba difícil contestar. Reconocí en susurros que la coyuntura entre nosotros no era propicia. Alejandro, como ya conoces perfectamente. Él experimentó su presencia. Sin embargo, no dejaba de observarme con tal fuerza que me hizo pensar que esperaba algo más. No hay nada. ¿Piensas que las situaciones pudieron haber sido diferentes? Exhalé profundamente, sintiendo la carga de lo que ya había vivido pesando en mi espalda. Quizás. Sin embargo, no podemos cambiar lo sucedido, solo nos queda seguir adelante. Alejandro desvió la vista, jugueteando con el dobladillo de la manta. Me planteo si pude haber tomado otra decisión. Esas palabras me sorprendieron como un golpe repentino. Tomé asiento en la cama y mostré una actitud decidida. No has incurrido en ninguna equivocación. El nombre de pila es Alejandro. No eras responsable de ninguna de estas situaciones. No obstante. Con un tono de voz inseguro, susurró. En ocasiones siento que así fue en realidad. Si mi actitud hubiera sido otra. El padre no habría partido. Sentí un agudo dolor atravesando mi pecho. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin previo aviso. Al abrazarlo, él se resistió al principio. Sin embargo, después se calmó y se dejó llevar. Ven, recuéstate en mi hombro y presta mucha atención a mis palabras. Con voz temblorosa le expresé a Alejandro que la partida de su padre no guarda relación con él, ya que fue su padre quien tomó las decisiones. Esas decisiones no representan un peso que tengas que llevar. Siempre has sido completamente adecuado. ¿Entiendes la idea? Eres el centro de mi universo. Noté cómo descansaba su cabeza en mi hombro. Sin embargo, su cuerpo denotaba claramente una sensación de tensión. Como si sus músculos estuvieran constantemente tensos y no pudieran soltar la tensión. Era evidente que su mente estaba en otro lugar completamente distinto. Aunque estén cerca. Llevaba tanto tiempo soportando esa carga que ni siquiera me di cuenta del gran efecto que había tenido en mí. Permanecimos abrazados durante un rato y poco a poco percibí cómo la rigidez en su cuerpo se relajaba, su respiración se calmaba y, al cabo de unos instantes, me di cuenta de que se estaba quedando dormido. Mantenía la vigilia. Con mi mente en constante movimiento. Llena de memorias de tiempos pasados y de todo lo que habíamos vivido en compañía. Sin embargo, existía algo más. Viví una sorpresa al tenerlo tan cerca. Experimenté una sensación de calor que se extendía por todo mi cuerpo. El afecto que una madre siente por su hijo va más allá del simple amor. Sino algo que vaya más allá. Era complicado expresar con palabras la sensación esquiva que experimentaba. Lo que me brindaba tranquilidad, al mismo tiempo, me confundía. Traté de restar importancia a esta vivencia y enfocarme en la cadencia constante de su respiración. Sin embargo, el sentimiento continuaba presente. Deslizándose suavemente bajo la capa superior del agua. Al divisarla entre las sombras. Junto a mí. Acurrucada. Me di cuenta de que algo estaba cambiando en nuestra relación. A pesar de tener dudas sobre si estaba lista para enfrentar las consecuencias de eso. Tenía la sensación de que esto marcaba el comienzo de algo. La llegada de la mañana fue muy anticipada. Con la llegada de los primeros rayos de sol que se cuelan por las cortinas. Al despertar, aún no me sentía preparada para afrontar la jornada. Mientras descansaba, Alejandro se encontraba a mi lado.
La calma en su semblante indicaba que la ansiedad que lo había perturbado la noche anterior había desaparecido. Lo miré brevemente. A pesar de todo, siento un profundo amor de madre hacia él en mi corazón. Una sensación latente traté de sofocar la noche pasada. Una situación que le resultaba confusa mientras se disponía a hacer tortitas. Mis pensamientos volvieron a la charla de la noche anterior. Desde siempre, Alejandro se había caracterizado por su sensibilidad. Sin embargo, no se había dado cuenta de lo profundo que había asimilado el abandono de su padre. El sentimiento de responsabilidad que experimentaba era algo que tendría que haber detectado con anterioridad. El no haber recibido confianza hasta este momento había sido una carga para mí emocionalmente. No obstante, existía un componente extra. La noche anterior, algo había perturbado la forma en que me miraba. Algo dentro de mí ha cruzado la línea que separa mi función como madre de la exploración de algo más significativo. Con un carácter más cercano. En verdad, yo también había sentido el calor que me rodeaba al estrecharlo entre mis brazos. La calma que transmitía no se limitaba a ser una simple muestra de cuidado materno. Era completamente distinto. Al concentrarme en los panqueques, logré apartar ese pensamiento. Insistí en que solamente era un niño. Querido hijo. Aunque he intentado mantenerme alejado de ello. La impresión continuaba presente. Por fin, ha llegado el momento. Al entrar en la cocina, Alejandro se restregaba los ojos. En ese momento, su melena despeinada por el sueño recordaba la apariencia de un pequeño. Mientras su organismo seguía ajustándose al acelerado desarrollo de la adolescencia, una sonrisa se dibujó en su rostro. Tratando de restar importancia a las emociones poco comunes experimentadas el día anterior. Buen día. Editor de textos personalizados. Expresé verbalmente. Mientras ponía un plato de tortitas en la mesa. Susurré un saludo matutino y tomé asiento. Disfrutando de mi desayuno. Pasamos un rato comiendo en completo silencio. Mientras los rayos del sol se cuelan por las ventanas, la cocina queda impregnada de una luminosidad dorada. Era consciente de ello. De tanto en tanto. Alejandro me miraba fijamente. Sin embargo, opté por guardar silencio ya que no me sentía lista para continuar la charla que habíamos tenido la noche anterior. Esa mañana, su aspecto parecía haber mejorado. Más similar a su verdadera esencia. No quería traer a la memoria esos sentimientos hasta que él estuviera preparado. Por último, Alejandro decidió hablar. Expresó su agradecimiento por la reunión de la noche anterior. La madre lo necesitaba con premura. Contemplé con sorpresa la fragilidad que se reflejaba en su tono de voz. No hace falta que me des las gracias. Nombre de Alejandro. Puedes contar conmigo en todo momento. Sea cual fuese la situación. Él experimentó su presencia. Sin embargo, en su expresión facial se percibía un detalle extra. Algo que recordaba cómo me miró la noche anterior en la oscuridad. En el momento en que pensaba que no se daba cuenta. Su mirar se extendió más allá de lo común y, por un momento, experimenté una sensación de falta de aire. La jornada transcurrió sin problemas. En el nivel superior, Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo entre quehaceres y disfrutando de videojuegos. Mientras me encargaba de las tareas del hogar, no obstante. Había ocurrido un ligero cambio en la atmósfera entre nosotros. Sin ser obvio. Sin encontrar ningún detalle relevante que destacar o confirmar. Ahí lo tienes. Es diferente. Sin embargo, en el ambiente se percibía una tensión callada. A medida que avanzaba el día y se acercaba la noche, no podía evitar pensar en el impresionante desarrollo de Alejandro en los últimos 2 años. Convirtiéndose en su propia identidad. Pero no solamente eso. Pensaba en la cercanía que habíamos experimentado la noche pasada. La forma tan espontánea en la que lo abracé y le ofrecí consuelo, demostraba lo genuino de mis sentimientos. Mientras más reflexionaba sobre ello, me di cuenta de que mis emociones iban más allá de las de una madre. Aquella noche tenían una mayor profundidad. Después de la comida, nos acomodamos en el sofá, Alejandro y yo, para disfrutar de una película juntos. La habitación se encontraba con una tenue luz. Bañados por la suave luminosidad que emana del televisor. Las sombras parpadeantes se reflejaban en las paredes.
No hemos tenido muchas conversaciones. En esa ocasión nocturna, los dos parecíamos contentarnos con solo estar juntos en el mismo cuarto, cercanos entre sí. Sin embargo, conforme avanzaba la película, noté que Alejandro se acercaba. El contacto de su brazo con el mío. Con cada acción que se realiza, sentía como mi corazón latía más rápido. A pesar de mi esfuerzo por enfocarme en la película, la tensión era inevitable. Resultaba evidente para nosotros, aunque ninguno de los dos lo manifestaba abiertamente. Cada sutil desplazamiento estaba cargado de una emoción implícita. Mientras se encontraba en ese lugar, resultaba cada vez más difícil hacer caso omiso de él a mitad del filme. Alejandro se aproximó ligeramente. Nuevamente su brazo rozó el mío. En esta ocasión, no se marchó. Así es. Colocó su brazo sobre el mío y sentí el calor de su piel recorrerme súbitamente, generando una emoción que me hizo ruborizar. Le eché un vistazo y, de inmediato, nuestras miradas se cruzaron. La expresión de sus ojos. Sin embargo, en su interior poseía una característica adicional que no había observado previamente. Incluía no solo el cariño, sino algo que va más lejos de eso. De gran profundidad. Algo que hacía eco de las emociones que había tratado de contener a lo largo de la jornada. Actuar sin pensar. Agarré su mano. Nuestros dedos se enlazaron sin dudarlo. Alejandro se mantuvo en su posición. Por el contrario, su mano presionó la mía suavemente, mientras su pulgar acariciaba mi piel de forma tan delicada que hizo que mi corazón latiera más rápido. Estuvimos en esa posición en completo silencio durante un buen rato. Tan solo con nuestras manos entrelazadas en la semioscuridad de la habitación, parecía que algo se había transformado. Un momento crucial. Un instante que anticipaba lo que sucedería a continuación. El resto de la cinta pasó volando. Sin embargo, nos quedamos en el sofá mientras los créditos pasaban por la pantalla. Descansé mi cabeza en el hombro de Alejandro, experimentando la tranquilidad de su cadencia. La respiración que emanaba era apenas perceptible. Sin embargo, desde mi perspectiva, tenía un significado mucho más profundo que eso. Algo de gran intimidad. Más cercano que cualquier otra experiencia que hayamos tenido juntos antes. Expresó Alejandro en un susurro hacia su madre. Casi como un murmullo. Sí, contesté. Tengo una voz igual de suave. Casi con miedo de romper el hechizo que se había creado entre los dos. Me alegra mucho que estés aquí. Me encuentro indeciso sobre cuál sería mi siguiente paso. Mi corazón se llenó de emoción al volver a estrechar su mano. Estoy encantado de estar aquí también. Alejandro. No tienes por qué preocuparte. Permaneceré aquí para siempre. No me movilizo a ninguna parte. Con una suave sonrisa, por un breve momento. Nos quedamos en ese lugar sumergidos en el mutismo. Experimenté una sensación de pertenencia y cariño que no había sentido en bastante tiempo, gracias a lo cómoda que fue la conexión. A pesar de que no se trataba del amor que estaba acostumbrado a experimentar. La situación tuvo una dimensión más profunda. Algo innovador. En aquel instante, no lograba entender eso. Totalmente. Al meditar sobre ello, admito que se trataba de un amor intenso. Mientras descansaba mi peso en su hombro, entendí que la forma en que interactuábamos estaba cambiando de manera veloz y, para mi sorpresa, de forma inesperada. Realmente no me molestaba en absoluto. Me parecía muy emocionante. A pesar de no comprender completamente la razón. Los días que siguieron a esa noche en el sofá tuvieron un carácter diferente. Recorríamos la casa con una coordinación perfecta, como si hubiéramos ensayado una coreografía. De manera confidencial. Manteníamos nuestra rutina sin cambios. Sin embargo, existía una atmósfera singular que nos conectaba. Algo que nos mantenía cercanos. Traté de mantener las cosas como siempre. Como si las emociones que surgieron en esa noche no tuvieran importancia. Sin embargo, era imposible ignorarlo, la impresión de su mano en la mía no se borraba de mi mente. Igual que su información de contacto. Un pequeño movimiento. Casi sin culpa. Se grabó en mi piel. Sin embargo, para mí tuvo una importancia enorme.
conforme pasaban las jornadas. Me di cuenta de que no quería borrarlo de mi mente. Nuestra conexión era innegable. Cada día que pasaba se hacía más difícil fingir que todo seguía igual. Alejandro también estaba pendiente de eso. Me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Su mirada se extendía más allá de lo habitual. Siempre encontraba razones para aproximarse a mí por las noches. Después de unos días de nuestra charla relajada en el sofá, nos encontrábamos realizando la limpieza después de la cena. Mientras me encargaba de lavar los platos, Alejandro los secaba. En la cocina, reinaba una tranquilidad serena gracias al ritmo pausado de nuestras tareas. Sin embargo, existía algo adicional. Algo concreto que empleamos en nuestra vida diaria. Aunque no lo hayamos dicho en palabras. Los rayos del sol de la tarde entraban a través de las ventanas, llenando la habitación con una luz dorada que le daba al ambiente una suavidad de ensueño. Le entregué un plato a Alejandro. Durante la entrega, nuestros dedos se tocaron ligeramente. Aunque sea corto. Me hizo sentir como en casa. Al levantar la mirada, me topé con su mirada. Los clientes frecuentes. Sin embargo, ahora con un vigor renovado. La que había notado previamente. ¿Cómo te encuentras? Hola, mamá. Interrogó su tono de voz. De una suavidad que me conmovió profundamente, sintiendo un nudo en mi garganta por la ternura que transmitía. Así es. Me encuentro en buen estado. Contesté con una amplia sonrisa. A pesar de que mi pensamiento se dispersaba. Estaba pensando en mi falta de decisión temporal sobre cómo responder. Mi intención no era mentirle. Sin embargo, no estaba lista para expresar con total claridad lo que sucedía entre nosotros. Mientras él giraba hacia mí, solo intercambiamos palabras en voz baja. Observándome con su mirada. En la búsqueda de mis objetos personales o lo que provocó que mi corazón diera un vuelco. La charla tomó un giro inesperado que no había previsto. Sin embargo, ahora que nos encontrábamos en esta circunstancia, no existía forma de regresar. Se podía sentir la tensión entre nosotros claramente. Tan espesa y pesada como la ausencia de sonido. Antes de la llegada de una tormenta. Murmuré en voz baja. Siento que las situaciones han cambiado. Alejandro se acercó a donde yo estaba. Con su figura a poca distancia de la mía. En un breve momento. Solo se escuchaba el suave compás de nuestra respiración. Estiró su brazo delicadamente hacia. Adelante. Desplacé un trozo de mi pelo hacia atrás, detrás de la oreja. El roce de su mano sobre mi piel fue como una sensación helada que me estremeció. En un estado de agitación. Manifestó con delicadeza. Casi como un murmullo. Sin embargo, no tiene ninguna connotación negativa. ¿Verdad? Mi corazón latía rápidamente al ver cómo me miraba con tanto cuidado y cariño. Resultaba demasiado abrumador. Mi cabeza daba vueltas. Sin embargo, mi única preocupación era lo próximo que estaba de reducir esa corta separación entre nosotros y rendirme a lo que pudiera significar esta situación. No tengo idea. Expresé mi opinión de manera directa. No cuento con información al respecto. La mano de Alejandro se mantuvo cerca de mi cara. Tocando suavemente con los dedos. Suavemente, pasé la mano por mi rostro. Me parece que somos los únicos presentes. Murmuró en voz baja. Nadie más que tú y yo. Tomé una bocanada de aire. Dejando que su caricia me brindara calma. Un instante. Dejando que el calor de su mano calmara la tormenta interna que había experimentado. Entendí que por un largo periodo de tiempo, éramos los únicos lidiando con los desafíos del mundo. Según la interdependencia mutua. Siempre habíamos mantenido una conexión sólida. Sin embargo, en ese momento notaba que estaba progresando. Evolucionando hacia un nivel más elevado. Al abrir los ojos, ninguno de los dos esperaba encontrarse con la mirada fija de Alejandro dirigida hacia mí. Con una manera delicada pero llena de sentimiento. Mientras la madre conversaba. La voz vacilante y con un ligero quiebre. Me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para comunicarlo. Tu presencia es fundamental para mí. Por encima de cualquier individuo. Las palabras que pronunciaste hicieron que mi corazón se detuviera por un breve momento.
Experimenté una falta de aire, los sentimientos que había contenido por varias jornadas afloraron de repente. Hasta pasadas varias semanas. De repente aparecieron. Sumergiéndome en una fuerza irresistible. Intentó mantenerlos bajo control. Controlarlos adecuadamente. Sin embargo, ahora que estoy en proximidad de Alejandro. Con la mano posada en mi mejilla y la mirada rebosante de cariño. No podía seguir ocultando sus sentimientos. Tú también me importas. Murmuré en voz baja. Mi voz tiembla más de lo que puedes llegar a pensar. Los ojos de Alejandro adquirieron una expresión aún más dulce y, por un instante, nos quedamos sin mover un músculo. El mundo más allá de la cocina desaparecía, quedando solo el vacío que nos separaba. Con calma me incliné en su dirección. Noté su acercamiento y sentí como la electricidad en el ambiente iba en aumento. Le di un beso. Sin dudar, él actuó con determinación. Experimenté una conexión tan intensa en mi ser que resultaba imposible pasar por alto, ya no podía reprimirlo. Me di cuenta de que él tampoco lo sabía. En un delicado gesto, sus labios se acercaron a los míos en un beso tierno. Sin aliento me dejó la intimidad impregnada, una sensación sin igual que nunca antes había sentido. Se encontraba rebosante de sentimientos. En ese momento, se evidenciaba de manera contundente el amor que había florecido entre nosotros. La situación se volvió más complicada y, sin tiempo para comprenderlo, todo se desencadenó. Decidí cerrar mis ojos, aceptando este instante que se presentaba ante mí, algo que no hacía desde hacía bastante tiempo. Experimenté una sensación de plenitud y vitalidad. No se trataba de algo incompleto o complicado, sino de un amor sincero y claro. El amor que había florecido de forma natural entre nosotros, nutrido durante años con cuidado, confianza y empatía, nos llevó a garantizar que Alejandro se distanciara poco a poco. Mientras nos encontrábamos en ese lugar, cada uno procesando lo sucedido. Al sonreír Alejandro, sus ojos reflejaban una sensación acogedora. Todo está en orden, ¿no es así? Mi corazón se encontraba lleno de emociones que me dejaron sin palabras por un momento, solo pude asentir en señal de acuerdo. Asentí en voz baja, todo está en orden. Esa noche, más tarde, Alejandro y yo estábamos en el patio trasero, observando las estrellas después de cenar. La noche se presentaba tranquila, el viento fresco y vigorizante, y por vez primera en 7 días experimenté una sensación de calma al respirar. Había desaparecido la carga de las emociones no dichas entre nosotros, sustituida por una tranquilidad, una serenidad que no había sentido en bastante tiempo. No solíamos hablar mucho, pero no hacía falta, bastaba con estar en compañía y disfrutar de la tranquilidad de la noche. No había necesidad apremiante, la situación entre nosotros avanzaba a su propio compás, sin presiones. Me sentía contenta dejando que se expresara de manera espontánea. Alejandro alcanzó su mano y sujetó mis dedos cálidos con los suyos. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras presionaba delicadamente su mano. Permanecimos en silencio cómodo contemplando cómo las estrellas brillaban sobre nosotros. El amor que experimenté junto a Alejandro era palpable, auténtico y mucho más intenso de lo que había concebido. Al tener su mano resguardada bajo el velo de la noche, comprendí que afrontaríamos unidos cualquier desafío que nos aguardara. Con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas y la tranquila cercanía que disfrutábamos se volvió una rutina en nuestro día a día. No era necesario discutirlo con regularidad. Lo que sucedía entre nosotros no necesitaba ser definido con palabras, sencillamente estaba presente. Nuestra conexión era espontánea, se manifestaba en nuestras miradas cómplices, en las excusas que encontrábamos para rozarnos y en la deliciosa sensación de esos instantes íntimos y prolongados que solo nosotros compartíamos. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, percibía cómo nuestra unión se fortalecía, haciéndose más evidente y concreta. Había dejado de experimentar conflicto interno con respecto a Alejandro. Dejó de ser únicamente mi hijo. Se había transformado en mi compañero de una forma que no había imaginado. Nuestra conexión parecía haber evolucionado hacia algo que encajaba a la perfección para ambos, algo que ni siquiera éramos conscientes de que anhelábamos. Fue en una tarde de otoño, cuando la lluvia caía, que finalmente todo tuvo sentido. El cielo lucía oscuro y nublado. Un grupo compacto de nubes giraba sobre nuestra ubicación, mientras la lluvia golpeaba con suavidad los cristales, llenando la casa con el tranquilo sonido de la naturaleza.
Alejandro y yo nos encontrábamos tranquilamente en la sala, con el fuego crepitando suavemente en la chimenea, descansando en el sofá y cubiertos con una manta. La temperatura de las llamas se mezclaba con la calidez del momento, notando cómo la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Alejandro se inclinó hacia mí, descansando su cabeza en mi hombro de forma casi automática. Recorrí con mis dedos su melena, disfrutando de la serena intimidad que estábamos compartiendo. La lluvia difuminaba el entorno exterior de una manera especial, mientras que el fuego convertía la habitación en un universo propio, realzando cada detalle y creando una atmósfera íntima. Noté cómo la respiración de Alejandro se tornaba pausada y regular. Comprendí al instante que compartía mis emociones, sin que hiciera falta comunicarlo verbalmente. Nuestra conexión había llegado a un punto en el que las palabras ya no eran necesarias. La conexión que se percibía en el entorno era tan profunda y sólida que daba la impresión de que nuestras almas se entendían mutuamente sin esfuerzo alguno. Alzando apenas la cabeza, Alejandro me dirigió una mirada directa a los ojos, un gesto sencillo. Pero la sensación fue como si todo el planeta hubiera dejado de girar. Por un breve momento, se hizo dueño el silencio en la habitación, mientras la débil luz del fuego la iluminaba y se escuchaba el sonido de la lluvia. Cual si fuera un suave murmullo a lo lejos, se percibía presente en nuestro instante. En ese preciso instante, se encendió algo dentro de mí, una certeza que ya estaba presente en mi ser. Sin embargo, no me animaba a manifestarlo. Nuestra conexión no se limitaba al amor, era algo mucho más extraordinario. Era algo que iba más allá de cualquier explicación simple. La conexión entre la madre y su hijo había progresado tanto que se podía sentir. En un momento auténtico, Alejandro susurró con ternura y emoción, «Madre». No contesté, no hacía falta. Era plenamente consciente de la importancia de lo que decía, «Te quiero». Mientras su mano encontraba la mía, la tomaba con determinación al mismo tiempo que se sinceraba. No únicamente por ser mi progenitora. No solo por su significado. Sino por todo lo que simboliza. Por todo lo que simbolizas. Me resulta difícil determinar si está bien o mal. Sin embargo, es inevitable para mí. Las palabras me envolvieron como un cobertor acogedor. La atmósfera parecía llenarse de un aroma que hacía latir mi corazón más rápido. Una sorpresa inesperada. A pesar de que mi organismo ya había vivido esa sensación con anterioridad. Al escuchar sus expresiones en voz alta, la experiencia se volvió aún más concreta. Sujeté su mano con determinación. Al percibir los latidos. Siento los latidos de su corazón en la palma de mi mano. Le hablé en voz baja a Alejandro, con un ligero temblor en mis palabras. Siempre te he amado de la misma manera, y seguiré haciéndolo. Sin embargo, esta situación es diferente. Él experimentó su presencia. Explorando mis ojos como si esperara la respuesta que tanto deseaba escuchar. La respuesta que estaba en el aire entre nosotros. No tengo idea de lo que implica, sea o no sea algo que no se puede admitir. Sin embargo, estoy consciente de que experimento la misma emoción y no lo considero inapropiado. Se encuentra en un buen estado. Su semblante se relajó y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. De una pureza inigualable. Apareció en su boca. Me alegra que te sientas de esa forma. Susurró en voz baja. Si no contara con tu apoyo, me sentiría perdido /diagonal y sin rumbo. Subió mi mano suavemente, acariciando su rostro. Sintiendo el calor de su dermis. Vamos a averiguarlo, asegurémonos. Un fondo lejano. Mientras nos adentrábamos en esa íntima conexión sin palabras. Nosotros estábamos plenamente conscientes de nuestras emociones, las identificábamos y eran genuinas. Tan palpables como los latidos en nuestras arterias. Alejandro se inclinó en mi dirección. Manteniendo la atención concentrada y sin apuros. Como si cada instante fuera de suma importancia. Recibí un beso. Con un tierno beso. Lleno de todo aquello que había guardado en secreto. De toda la emoción que habíamos contenido. De todo lo que ya no era posible acallar. No había ninguna prisa. Solo la manifestación genuina de lo que significábamos el uno para el otro. Al apartar la vista. Me transmitió todo lo que sus expresiones verbales no pudieron comunicar. Entendí que habíamos rebasado un punto sin vuelta atrás. No obstante. El sitio del miedo. Sentí una gran tranquilidad en mi interior.
como si hubiéramos llegado al sitio que siempre fue nuestro destino. Me rodeó con sus brazos y nos quedamos unidos mientras afuera la lluvia caía y la llama del fuego bailaba, emitiendo una tenue luz en la habitación. En ese preciso momento, capté la idea. Independientemente de lo que el mañana trajera, juntos afrontaríamos cualquier desafío. Durante la noche, se sucedieron charlas sutiles, mimos y muestras de cariño. El futuro y la importancia de esta nueva etapa no son temas de debate para nosotros. Lo único relevante era él. Ahora. Con eso bastaba. Mientras la lluvia acariciaba delicadamente los cristales, pensaba en la transformación que había experimentado nuestra relación en un lapso tan corto. Alejandro dejó de ser únicamente mi hijo. Ya era un adulto, había crecido y se había transformado en un individuo masculino. Junto a él, la evolución de nuestra relación ha sido inesperada para mí. Sin embargo, en este momento lo aceptaba completamente. En esa ocasión nocturna, Alejandro volvió a la habitación donde me encontraba. Sin embargo, en esta ocasión, no había lugar para la incertidumbre. Se inclinó a mi lado, envolviéndome con sus brazos, sin buscar consuelo. En lugar de comer como iguales. Como si nuestra conexión fuera más fuerte que cualquier obstáculo. Descansaba mi cabeza sobre su pecho, sintiendo la calma de los latidos de su corazón. Después de un largo periodo, sucedió algo inédito. Viví una tranquilidad total. Sea cual fuese la índole de esto, estaba lista para hacerle frente. Siempre habíamos mantenido una conexión fuerte él y yo. Sin embargo, en ese momento nuestra relación había evolucionado. Fuimos verdaderos camaradas en todos los sentidos posibles. Y tenía pleno conocimiento de eso. Independientemente de lo que el futuro nos trajera. Juntos afrontaríamos la situación. Mientras me adentraba en el mundo de los sueños. Mostró una leve sonrisa. Resultó increíble darme cuenta de todo esto. Sin embargo, la opinión de los demás ya no me inquietaba, me hacía sentir excepcional. Con eso quedaba todo lo que requería entender. Así concluyó mi relato. Si te ha gustado, no olvides darle un like al video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias. Hasta luego.